Si hay dentro de la literatura española, y no solamente de la literatura española, sino dentro de lo que ha sido y de lo que es una religión como es la católica para la cultura española, hay una figura femenina que destaca por encima de las demás. Me refiero a Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, una mujer que tiene una vida de lo más interesante, tiene una obra que también lo es, y además se enfrentó al poder de alguna manera, hizo camino con su vida y con su obra. Pues bien, para hablar de la figura de Teresa nos acompaña hoy la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, la profesora María Jesús Zamora. Bienvenida. Hola, Isabel. Hablamos de Santa Teresa. Yo creo que Teresa ha sido una figura que se la ha tratado desde muchísimos ángulos. ¿Por qué, además de su obra, resulta interesante su propia vida? Que en muchos casos dices, bueno, la vida de una monja desde bastante joven. ¿Por qué? ¿Por qué ella resulta una figura fuerte ante cualquier mujer? Realmente Santa Teresa fue un compendio de energías y sobre todo de voluntades y de caracteres. Fue una niña rebelde, marcada también muy probablemente por el origen judeo-converso de la familia de su padre. Se sabe perfectamente que su abuelo Juan Sánchez de Toledo fue procesado por la Inquisición en 1487. Sin embargo, luego su bibliografía a este respecto fue maquillada, sobre todo para canonizarla, y pasó como desapercibida posteriormente. Pero a lo largo de su existencia sí que debió quedar marcada por ese origen converso. Por ejemplo, en el libro de la vida, en su libro de la vida, nos cuenta detalles un poco exaltados de su infancia. Nos dice de su afición por los libros de caballerías. Ya está marcando que es una niña alfabetizada, que tiene acceso a determinada literatura y que pertenece a un contexto social, a un estamento social alto. También su huida de casa en busca del martirio posiblemente sea fruto de su imaginación o su deseo de conocer aventuras. Sí, pero lo curioso es que ella nace en Ávila, hay que decirlo, en 1515. Su familia era una familia asentada, pero eran muchos hermanos, muchísimos hermanos, porque eran 10 hermanos, pero su padre tenía otros 2 de un matrimonio anterior, y a los 6 años, estamos hablando de 6 años, es cuando decide fugarse con su hermano, pues en busca del martirio en tierra de moros. Esto tampoco debía ser una cosa muy normal, ni antes, ni tampoco ahora. Es decir, una niña de 6 años con esa decisión. Eso es una cosa bastante curiosa hasta ahora mismo. Y está marcando su carácter fuerte y su deseo de conocer y de ser ella misma y no estar sometida a ningún dictamen social. ¿Cómo era la España del momento? Porque parece que en este momento también, pues este espíritu de aventura, de conquista, los guerreros en Flandes, conquistadores en América, también debía tener mucho que ver. Era una España aventurera. Algunos sectores, Ávila no. Ávila era muy conservadora, era la Castilla profunda, muy cerrada, tenía la muralla, había una gran cantidad de iglesias, las sigue habiendo, pero en ese momento incluso más. Entonces era un lugar, una ciudad muy espiritual, y dentro de esa espiritualidad, pero también muy conservadora y muy misógina, es donde Teresa de Cepeda y Ahumada nació y creció. Decir que los biógrafos dicen que era una mujer más bien guapa, una mujer alta, una mujer sana, que eso era muy importante también en esa época, el tener un aspecto sano, y ella lo tenía y lo tuvo a lo largo de casi toda su vida. ¿Por qué Teresa decide, esta niña aventurera, esta muchacha también aventurera, junto a su hermano Rodrigo, que querían ser ermitaños y que jugaban y pensaban y soñaban siempre en aventuras? ¿Por qué se supone que decide con este carácter entrar en un convento?
Realmente al principio no lo decide, fue su padre, quien en 1531 la interna en el colegio de las monjas agustinas de Santa María de Gracia en Ávila, y era para corregir su carácter indómito. Sufre la muerte de su madre, con quien estaba ella muy vinculada. La biblioteca de su madre fue muy leída por ella. Su madre estuvo muy presente y tuvo mucha influencia en sus lecturas, en su educación, en su formación, y su pérdida debió producir un gran desequilibrio en Teresa de Jesús. Por ese motivo, y muy probablemente es posible, algunos especulan que perdió la virginidad, entonces era una gran ofensa en esos momentos, directamente recaía en el honor familiar, la mete en este colegio. Pero allí su salud se convirtió en algo muy quebradizo y la tuvo que sacar para curarla. Después de ello es cuando ella sí que siente la vocación y sí que desea por propia iniciativa en 1535 ingresar en el convento carmelita de la Encarnación, que tanto la va a marcar. ¿Cómo eran los conventos en este tiempo? Porque hay que decir que cuando Teresa entra en el convento, los conventos tienen un régimen muchísimo más abierto, se permiten visitas. Bueno, hay algunas monjas hasta que tienen servicio, tienen criadas o vienen de familias poderosas. ¿Cómo era este régimen conventual cuando ingresa ya esta segunda vez? Los conventos no era el lugar cerrado, oscuro, gris, frío, que uno pudiera imaginar. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, digo, independientemente de que seáis creyentes o no, que no nos interesa, tenéis que conocer la realidad de esos momentos para saber en qué situación se movió Teresa de Jesús. Los conventos eran reflejo también de la sociedad del momento. Si pertenecían a un estamento social noble, la chica que entraba dentro del convento podía entrar con criadas o bien poderse pagar criadas, monjas criadas dentro del convento. Sus vestimentas eran completamente diferentes a las del resto. Podían ser de seda, se las hacían específicamente para ellas, se las bordaba en oro, etc. Tenían también como un salón donde poder recibir sus visitas. Había una gran apertura, incluso podían entrar amantes, estar con ellas, con recibos amorosos, etcétera. Había pasadizos, se practicaban abortos, es decir, era un mundo también remedio de la sociedad del momento, pero no tan católico, tan cristiano como podemos pensar. Sin embargo, ella se adapta bastante bien, ella decide volver a entrar, tiene, digamos, una buena habitación y también recibe visitas, hasta un momento en el que decide que esto tiene que cambiar. Y es cuando ella piensa que tiene que reformar además desde dentro y desde fuera. ¿Qué momento es ese y cómo empieza esa andadura? Ella observa, durante años observa y ve cosas que le llaman mucho la atención. Los recibos amorosos de donceles a monjas, cómo se está discriminando a monjas pertenecientes a estamentos sociales bajos. Le llama la atención que las criadas apenas tienen calzado, o van descalzas, o van vestidas con harapos, o cómo se acercan a ella para convertirse en sus sirvientas y poder así vivir dentro del convento. No hay cosa peor que una monja que pase hambre y frío, la suelen decir, al menos queda reflejado en su libro de la vida. De ahí que ella siente la necesidad de reformar la orden carmelita, de iniciar una contrarreforma y volver de nuevo a los orígenes de la misma. Ella decide reformar el Carmelo y además empezar a fundar, porque su vida también fue una vida de fundaciones, de Sí, distintos conventos a lo largo del país y andaba y andaba. fundó una gran cantidad de conventos, sobre todo en Castilla y en Andalucía. Su deseo fue crear una vida de clausura, oración en la celda, abstinencia en la carne, ayuno desde la festividad de la exaltación de la cruz hasta la Pascua de la Resurrección, prácticamente más de medio año, carencia absoluta de bienes, silencio total para el rezo y sobre todo que sean descalzas. Eso fue lo que ella impone.
Claro, que te llama un poco la atención vida de clausura. Ella no estuvo más de 5 años en un convento. Lo que la interesaba era recorrer la geografía española fundando lugares donde poder ejercer su derecho a la religiosidad bajo unas normas lejos de toda opresión, de toda contaminación social. Esto no deja de ser curioso porque era una vida muy dura la que impuso en la Reforma Carmelita, esta vida de ayuno, de abstinencia, de clausura, de pobreza. Sin embargo, en su caso, ella misma, aunque era una mujer austerísima, por supuesto, pero no podía mantenerse, yo creo, encerrada. Yo creo que dentro de su carácter era la vitalidad. Tenía un magnífico don de gentes. Por ejemplo, un detalle es que llevaba las finanzas. Tenía una gran destreza para llevar las finanzas de las congregaciones, de todos los lugares donde fundaba. Incluso llegaba a superávit. Es algo que llama bastante la atención. ¿Cómo es posible que una persona dedicada a la vida espiritual, a la vida religiosa, a las fundaciones, a recorrer casi toda España, tuviera tiempo para dedicarse a llevar la contabilidad? Y la llevaba bien, igual que Sor Juana Inés. Curioso, son mujeres tan extremadamente inteligentes que lo ejercitan su inteligencia por varios frentes. ¿Y su relación con la nobleza, con la política? Tiene relación con la duquesa de Alba, tiene relación con lo más granado, porque también de alguna manera los necesita para sus fundaciones. Tuvo un maravilloso don de gentes y una simpatía innata. Y era una persona que le gustaba escuchar, pero también hablar, una gran tertuliana. Entonces se acercaban a ella para escucharla, para pedirle consejo, y ella a su vez les escuchaba a ellos. ¿Y qué significa para la literatura? El libro de la vida, Mi alma, o también conocido como el libro de las misericordias de Dios, es un gran ejemplo del género autobiográfico, que en estos momentos tiene una gran repercusión y se estudia mucho en el ámbito literario. Yo abogo a de nuevo leer este libro, gozar de su estilo y disfrutar de Teresa de Jesús. Ella escribe además diversas cosas, porque su poesía, por otro lado, desde Castillo Interior o Moradas, por ejemplo, a Camino de Perfección, son libros diferentes. El misticismo de uno de ellos, su poesía. ¿Qué podemos decir? Escribe un poco de todo, aunque parezca que escribe de lo mismo, sin embargo, no es así, escribe de todo. No, efectivamente, es una mujer, una escritora muy fértil. Escribió por consejo de su confesor, que le dijo, pon por escrito esto y ayuda a tus monjitas a través de tu escritura. Entonces, la poesía es bastante curiosa, tiene composiciones en verso, posiblemente sea de lo que más se la conoce a Teresa de Jesús, pero lo escribió con motivo de alguna fiesta religiosa, para alegrar sus monjas, son glosas, canciones, villancicos, escritos con metros tradicionales. Muchas veces utiliza también estribillos de tradición oral y los acopla dentro de sus versos. Los temas tópicos de los cancioneros de esta época los recrea, como por ejemplo aparece la figura del cazador, el alba, la vela, del amor, el servicio amoroso. Habla sin ningún tipo de pudor del amor, tanto espiritual como carnal. También, por ejemplo, en Castillo Interior o Moradas nos describe los pasos que tiene que atravesar el alma para su unión con Dios, con la divinidad. Eso era otro de sus metas, de sus problemas y de lo que ella quería dejar a sus monjas y a todos los demás. Quería enseñar a sus monjas cuáles son el camino que ha de seguir, los pasos que ha de dar dentro de la mística carmelita. Las Moradas yo lo considero un libro muy complejo y muy alegórico. Es el castillo de diamante y cristal en el que se introduce el alma hasta llegar a la comunión con Dios. Es lo más importante que ella siente y lo que intenta transmitir con un lenguaje muy cercano, muy coloquial. Su obra verdaderamente ha dejado pues un antes y un después en la mística española. Sin embargo, ella
que ejerció el magisterio a lo largo de toda su vida, un magisterio espiritual, pero que ahí está, no fue verdaderamente reconocida como doctora de la Iglesia por su propia institución, es decir, por la Iglesia, hasta septiembre del año 1970, es decir, hasta hace muy poco tiempo. Sí, es fruto de su condición femenina, fundamentalmente, y es uno de los grandes errores que afortunadamente fueron solucionados, pero ya en 1970, es decir, hace realmente muy poco. Así para finalizar y como colofón, ¿qué es lo que Santa Teresa, por su propia vida, por todo lo que hizo y organizó, porque era, como se ha dicho a lo largo del programa, una gran organizadora, una gran economista, es decir, tenía muchísimas facetas, y sobre todo por lo que nos ha dejado a nivel literario, ¿cómo podemos hacer un resumen de su persona y de su obra? Yo lo resumiría en 3 palabras, es temperamento, carácter y sencillez. ¿Las tres cosas han dejado huella en otras escritoras después? Se convirtió en modelo, una mujer con tanta energía. Ella, por ejemplo, no releía lo que había escrito, pero fue una mujer modelo no solamente para su época, sino para los siglos posteriores. Pues muchísimas gracias y hasta otro programa. Muchas gracias a ti, Isabel.